Sin duda, las imágenes cumplen un papel fundamental en cualquier proyecto de comunicación. En esta lección te voy a explicar cómo trabajan las imágenes. Veremos algunas tipologías de las mismas, cómo funcionan dentro de sus límites, cómo funcionan entre ellas y en relación con el espacio. Te cuento de qué se trata. Las imágenes son lo primero que miramos en una pieza de diseño. Son directas, rápidas, emocionales y despiertan curiosidad. No son elementos subordinados en una composición, así es que no las subestimes. Lo primero que debemos entender es que cada pieza iconográfica tiene una intención, una expresión y un sistema de interpretación. La complejidad de la interpretación de la imagen no la trataremos en este curso, y más bien nos adentraremos al área de la expresión. Una manera de mirar las imágenes es desde su complejidad. Siguiendo los principios de simplicidad, podemos clasificar las imágenes de acuerdo al grado de complejidad que tengan. El primer criterio se establece al evaluar el número de elementos o atributos visuales que tengan. A mayor cantidad de elementos, de matices, de color, de piezas y partes, es posible que demande mayor tamaño en la composición para que pueda ser apreciada en su complejidad. Pero al mismo tiempo, una imagen demasiado reducida en elementos puede elevar su complejidad, porque es novedoso el resultado. Otro criterio es el de iconicidad, y se refiere al grado de similitud de una imagen con el objeto que representa. Una foto realista se sitúa a un lado del índice, y del otro extremo, en el punto más abstracto, tenemos una expresión tipográfica, un acrónimo, CR7. No podemos ver en él características físicas de Cristiano Ronaldo, del objeto representado. Si la iconicidad de una imagen es alta, puede condicionar en una composición a los demás elementos. Deben convivir con ese grado de realismo y darle el protagonismo buscado. Si por el contrario se acercara más a la expresión abstracta, puede exigir tamaño o contraste para poder ser leído. Otra tipología para acercarnos a las imágenes puede ser clasificarlas entre descriptivas y narrativas. Las imágenes descriptivas topográficas describen un espacio natural o artificial. Demanda de atributos que le permitan clarificar sus partes, porque suelen ser grupos de objetos. Los retratos descriptivos representan las características físicas de una persona, alguna circunstancia psicológica o emocional, o una condición social. Esta última categoría suele utilizar un motivo, es decir, un atributo o un objeto. De esta manera asocia al personaje con un grupo social. La composición prioriza esos motivos porque si no el retrato no se entiende. Finalmente tenemos las imágenes narrativas. Representan más que un objeto a un hecho, un momento de un proceso. Se infiere que puede existir una situación anterior y una posterior. La fotografía y la ilustración también comparten muchas variables que describen su expresión. La luz, las líneas estructurales, el color, son algunos de los atributos que conectan las formas en el espacio. En estas imágenes vemos un factor que es el encuadre, es decir, el formato que sirve de marco para la imagen. Como sabemos, sus ejes perceptuales empujan las formas que contiene. Los planos son la manera en que las figuras ocupan el encuadre, el formato. En los planos abiertos, las formas y sus fuerzas son más dispersas. En los planos medios, la figura toma el protagonismo estructural. Cuando cerramos los planos, la abstracción se incrementa. Baja el índice de iconicidad y vemos formas más pesadas. Los emplazamientos, es decir, la inclinación del observador sobre el objeto, produce diferentes fuerzas dinámicas y esto dialoga de distinta manera entre las imágenes de una composición. Una imagen que avanza necesita más aire a su frente. Una persona que mira hacia abajo lleva al lector con su mirada. Sirve para colocar elementos en la parte inferior. Las imágenes que tienen una inclinación en picada suelen funcionar mejor en esta parte inferior del plano. Una en contrapicada en la parte superior. Este tratamiento simula el momento de observación y proyecta la imagen más allá de sus límites. Sangrar las imágenes, llevarlas más allá del límite del formato, te permite recortes en los planos, te permite foco en las partes claves y le da mayor dimensión a la pieza. El color
La diagonalidad y el peso de algunas imágenes jalan a las subordinadas hacia el movimiento sugerido. Agrupar hace conjuntos más sólidos donde las imágenes individuales flaquean. Como en el ejemplo anterior, estiran en la composición hacia ellas. Con estos conceptos en mente voy a analizar mi material iconográfico, el que tengo disponible para la publicación que voy a diseñar. Por ejemplo, acá tengo un material fotográfico de una fotógrafa llamada Rosario Curi, que es más bien un portafolio. Es un proyecto de retratar por la parte, digamos, fuera del centro de Barcelona, en los límites, donde hubo transformación urbanística muy significativa. Mucha de esa gente tuvo que emigrar y muchos de esos lugares ya no son los mismos. Entonces podemos ver que, si me acerco, vemos que es como una grilla muy clara porque tiene ejes muy simétricos las imágenes, tanto las que son los retratos como las imágenes topográficas que vemos. Los retratos, fíjate que son todos los que se llaman prosopográficos, es decir, que describen una relación del retratado con un grupo social. Necesitan destacar los atributos. Un atributo, un motivo, por ejemplo, son estas jaulas de canarios que tiene este señor, y por eso es importante que yo le dé tamaño a esa foto para que se pueda percibir y entender el sentido de esa imagen. Como todos los ejes son muy simétricos, es posible que tenga que valerme de otros elementos para empezar a relacionar las imágenes en el espacio porque necesito que no queden muy sólidas. No es un libro de portafolio, sino que el portafolio se integra a mi proyecto. Entonces, las intenciones, las fuerzas que yo quiero poner en mi puesta en página deben tratar de acomodar estos ejes que están muy marcados en las imágenes. Por ejemplo, tengo aquí una imagen con una diagonal muy marcada que la podría relacionar con esta otra diagonal muy marcada. Entonces, de esa forma empiezo a generar recorridos dentro del espacio gráfico. También puedo hacer lo mismo con el color. Por ejemplo, estas imágenes tienen una fuerza cromática que las agrupa, ¿no? Por semejanza. Además de eso, tengo estas dos versiones de un mapa o plano de Barcelona. Por supuesto que la inferior no la voy a utilizar porque tiene dos características que no me funcionan. Primero, un índice de complejidad, un grado de complejidad absolutamente innecesario. Y además está en un código, en un estilo, en un índice de iconicidad muy cercano al del material fotográfico. Entonces, no tiene que verse como parecido e interpretarse, aunque sea velozmente, que es parte del portafolio. Voy a utilizar mejor el esquema, el plano, donde nada más tengo que marcar en esa línea roja algunos puntos o ya veré cómo lo resuelvo. En este otro material iconográfico está un poco más complicado, o más bien todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no encuentro relaciones tan claras más allá de la iluminación, de la variedad de los planos, que puede ser interesante, aunque me falta un plano medio donde solamente tengo aquí para hablar de personas, ¿no? Este es para un artículo sobre cambios en las costumbres o más bien en las actividades de las personas que se van, que migran de la ciudad y empiezan a tener otro tipo de actividades más rurales. Entonces tengo los productos, tengo los lugares, me faltan las personas. Y como este material ya está consumado, es posible que no las pueda tener. Yo creo que aquí va a ser una estrategia clara imponer una estructura más que leerla como en el otro material iconográfico. Voy a imponer la estructura que tengo yo pensada para esta página y así acomodar los elementos para encontrarle conexiones más fuertes. Ya por fin tengo mi mood board completo con cada uno de los elementos que fui recopilando a lo largo de todas las observaciones que fui haciendo. Tengo, por ejemplo, formas que me interesa reproducir y contraformas también, contraformas muy blancas, muy amplias, muy generosas, formas muy marcadas, angulosas, pero también me interesa la verticalidad de las columnas que hacen que los espacios se estiren hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Los colores, las imágenes creo que pueden destacar en una estructura muy blanca o muy amplia, ¿no? No sé si necesariamente tienen que tener color de fondo, tienen que ser tan minimals como lo que estamos viendo. No estoy seguro de eso, pero creo que es interesante ver cómo funcionan las diferentes imágenes con recortes y situaciones no convencionales. También tengo aquí el uso tipográfico que me interesa, que es como mucho más suave, que puede contrastar muy bien
no solamente la tipografía que se parece a Cooper Black, sino también elementos tipográficos como el uso de titulares crudos, directos, sin efectos, sin mesura en el espacio, me parece muy honesto. Y también me encanta cómo los elementos estructurales de los folios le van dando como una matriz que invita a romper de alguna manera en el espacio. Me gusta el tamaño de los números, creo que eso puede darle como una unidad general a la pieza bastante interesante. Creo que entonces es momento de pasar a las siguientes partes del desarrollo de este proyecto. Ya tenemos más claros cuáles son los elementos que juegan un papel principal en cualquier composición. En la siguiente lección veremos los fundamentos que organizan todos estos factores en el espacio.